La segunda carta, capítulo 2, versículos 20 al 21. Toda la iglesia puesta de pie. Si tienes la oportunidad de buscar en tu Biblia allí, leo, ustedes siguen con la vista. Dice: pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo quiero que de aquí en adelante te familiarices con este versículo. Se vuelve central en la vida de la iglesia. Dios nos clarifica mucho de su propósito para nosotros como congregación a través de 2 Timoteo 2, 20 y 21. Y también el Señor me lo da para hablarles a ustedes como base de enseñanzas que voy a estar compartiendo en las próximas semanas, e incluyendo hoy como este día domingo, donde voy a estar hablando acerca de personajes de la Biblia que con sus vidas, su testimonio y la experiencia de fe que ellos tuvieron, las dinámicas de fe, se convirtieron en testimonio para nosotros hasta el día de hoy de ser vasijas en las manos de Dios. Aunque somos de carne y hueso, somos humanos, aunque tenemos una vida física y una relación con Dios espiritual, en términos, vamos a decirlo así, metafóricos, para Dios somos una vasija donde Él deposita de su presencia para que nosotros derramemos de lo que Él puso en nosotros para otros. La iglesia, esta iglesia, es una vasija donde Dios está derramando algo, y a través de ti y de mí, derramar de Él en otros. O sea, alguien se atreve a decir conmigo esta declaración en esta mañana, que yo voy a decir primero y ustedes después van a repetir conmigo de esta forma: Señor, yo quiero ser una vasija de honra para ti. Lo decimos juntos: Señor, yo quiero ser una vasija de honra para ti. Que eso marque nuestra relación con Dios a pesar de nuestra humanidad. Y por eso quiero ir a personajes de la Biblia que definitivamente fueron humanos, y a pesar de su humanidad, de sus errores, de sus temores, de sus limitaciones, Dios pudo usarlos para su gloria y derramó en ellos su presencia. Lo cual quiero decirte iniciando esta enseñanza: no importa quién tú eres, no importa tus errores, no importa tus limitaciones, si le creíste a Jesucristo, si Él puso en ti su Espíritu Santo, Él te va a usar a pesar de ti mismo. Y eso es una buena noticia. Que alguien debiera estar feliz enseñándome los dientes, diciéndole gracias a Dios, dando un gloria a Dios y hasta un aplauso al Señor, porque Dios te ha dicho en esta mañana que Él te va a usar a pesar de ti. Amén. Bueno, hoy quiero hablarles, y ya voy a orar, así que no se sienten todavía, pero quiero hablarles de un hombre en la Biblia cuyo nombre lo comparte con otro personaje, que inclusive este otro, no el de hoy, este otro personaje que llevó su nombre, le dio título a un libro en la Biblia, un profeta. Y este hombre de Dios, a pesar de que tiene un nombre que ya alguien en la historia lo había tenido antes, y un libro del Antiguo Testamento llevaba el nombre de este hombre, nosotros hoy lo conocemos siempre con una coletilla, porque quien le dio importancia a este hombre en la palabra de Dios no fue él mismo, sino fue el hijo que él tuvo. Y les estoy hablando y les voy a hablar de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Así pasó a la historia, así lo conocemos hoy, así se menciona, no Zacarías el profeta, sino Zacarías el padre de Juan el Bautista. Y bajo la vida de este hombre quiero hoy darles y compartirles a ustedes una enseñanza que se titula Dios sí se acuerda. Dios sí se acuerda. Quiero que abran sus Biblias, si las tienen todavía ahí en las manos, en Lucas capítulo 1, leyendo desde el versículo 5. Lucas capítulo 1, leyendo desde el versículo 5, dice así la palabra de Dios: Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por eso algunas palabras os las van a notar distintas a la versión que tiene la mayoría. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth.
también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. ¿Dios qué? Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá eso? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios y fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa, Elizabeth, quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana que tu palabra hable a nuestros corazones. Como no es mía y es tuya, tú eres el que tienes que hablar. Pero sé que vas a hacerlo a través de mi persona. Y por eso rindo mi humanidad a ti, para que lo que yo pueda decirle a esta iglesia venga de parte tuya y no mía. Que el Espíritu que vive en mí y en nosotros me unja para hablar tu palabra y le dé a la iglesia la unción para entenderla, para creerla y para vivirla. Que no haya estorbo ni humano ni espiritual en este lugar que robe la palabra, sino que encuentres corazones dispuestos a vivirla, a creerla y a atesorarla. Que sea bendito este momento, como todo lo que hemos estado viviendo bajo tu bendición hasta este minuto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, gracias. Nosotros tenemos la tendencia, cuando escuchamos un nombre de alguien en la Biblia o se nos dice que vamos a escuchar una enseñanza o una predicación basada en la vida de una persona o un personaje de la Biblia, tenemos la tendencia a pensar que esa vida y a esa persona siempre le fue bien. Como es famoso y como su nombre está en la Biblia y el libro, la Biblia es el más famoso de todos los libros, es el más vendido de todos los libros, los nombres que están en la Biblia son famosos. Y nosotros pensamos que las personas, o tenemos por lo menos la tendencia a creer que las personas que están en la Biblia o aparecen sus nombres en la Biblia, a ellos les fue bien todo el tiempo. Fueron exitosos todo el tiempo. Fueron prósperos todo el tiempo. Estuvieron sanos todo el tiempo.
se rieron todo el tiempo y nada malo les sucedió jamás. Pero cuando nosotros penetramos en las páginas de la Biblia, nos damos cuenta de que estos nombres hoy famosos, porque están en la Biblia, no representan a seres humanos a los que les fue bien todo el tiempo, que fueron exitosos todo el tiempo, para nada. Que fueron prósperos por todo el tiempo, para nada. O que estuvieron sanos todo el tiempo, tampoco. Sino que fueron seres humanos comunes y corrientes, debilitados físicamente, debilitados muchas veces espiritualmente, que no supieron responder a las experiencias espirituales que tuvieron en su momento, pero que sin embargo Dios quiso usarlos porque sabía que este instrumento débil era más poderoso en sus manos que uno fuerte. Por eso dice la Biblia que fue a los necios y no a los sabios a los que Dios vino a buscar. Por eso Jesús dijo que Él era el médico para los enfermos y que había venido por los enfermos y no por los sanos. Por eso dice la palabra que Jesús se hizo débil para que los débiles en Él fueran fuertes. En otras palabras, los corazones que se rinden al Señor no son de los más inteligentes o de los más fuertes o de los más saludables, sino que muchas veces los menos inteligentes, los menos saludables y los más débiles están en el pueblo de Dios. Así que, como quien no quiere las cosas, alza la mirada por encima del hombro y déjale saber a alguien, te están hablando a ti. Digo, porque seguramente no vas a reconocer que yo te estoy hablando a ti. Que el débil es el otro. Que el no tan inteligente es el otro. Que el no tan fuerte o tan sano es el otro. Pero sabes, Dios nos está hablando a todos nosotros hoy, porque todos de alguna u otra forma somos un Zacarías. ¿Sabes? Es interesante que nos preguntemos en esta mañana si este hombre todo el tiempo fue recordado por Dios. Porque la pregunta quizás inicial que debamos hacernos es si acaso este hombre no fue olvidado por Dios. Y les voy a leer un versículo una vez más. Dice Lucas 1:5, lo leímos, pero quiero refrescarlo en tu memoria si ya olvidaste lo que leí hace unos minutos. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Y tú dices, wow, la mujer venía de una línea sacerdotal y él era sacerdote, no sacerdito, sacerdote. Yo tenía un amigo en un seminario en México que él decía que los demás éramos sacerditos, pero él era sacerdote porque era muy gordo. Pero dice aquí la Biblia que Zacarías era sacerdote. Y nosotros pensamos que los sacerdotes, en la época sobre todo de Jesús, eran personas muy importantes. Porque creíamos que todos eran los que estaban en Jerusalén y que todos eran los que estaban en el templo, como Anás y Caifás, el sumo sacerdote y su suegro. Pero no era así. ¿Se dieron cuenta cuando yo leí que él dice que él era un sacerdote de la casa sacerdotal de Abías? Había varios grupos sacerdotales, una docena de grupos de sacerdotes donde había cientos de personas en cada uno de esos grupos. El grupo de este hombre posiblemente tendría más de 700 personas solamente en ese grupo. Así que cada año, cuando venían las fiestas y los momentos importantes en el calendario judío, todos los grupos de sacerdotes subían a Jerusalén con una expectativa a ver si el grupo de ellos era escogido para hacer algo en el templo. Porque lo más probable es que se murieran y nunca entrara al templo. Lo más probable es que se murieran y nunca le tocara su casa sacerdotal. Lo más probable es que aunque le tocara la casa sacerdotal, a ellos no les tocara. Porque te imaginas un grupo de 750 personas. El nivel de probabilidades para que tú fueras escogido era casi nulo. Zacarías era uno de estos sacerdotes que la mayor parte de su vida la pasó no en Jerusalén, sino en un campito, trabajando en el campo, en la agricultura, ensuciándose las manos y tratando de traer unas cuantas viandas y comida a la mesa de su esposa, viviendo en una casuchita pobre. Y lo único que tenía importante era que tenía un nombre de sacerdote, pero no era ninguno. Era un asistente para que a ver si en algún momento la suerte caía sobre su grupo y caía sobre él, como finalmente sucedió cuando en un momento dado se convirtió por primera vez en la historia de este hombre que la Biblia describe ya como anciano. Bueno, en aquellos tiempos ya después de los 50 años eras un anciano. Así que lo más probable es que también en eso nos parezcamos a algunos.
no yo, muchos de ustedes, a Zacarías. Así que este hombre pertenecía a un grupo sacerdotal olvidado que nunca había tenido la suerte de servir en el templo. Vivía en una aldea pobre, en una casa pobre, ensuciándose las manos en la agricultura, nunca sirviendo en las cosas de Dios porque no había sido escogido. Y así pasaron los años y así envejeció. Y para colmo, su esposa no le podía dar hijos. Te pregunto, ¿ese es un hombre importante? ¿Es un hombre exitoso? ¿Es un hombre al que todos quieran parecerse? De acuerdo al estándar de nuestra sociedad y al estándar del mundo, desde que el mundo es mundo, las personas quieren parecerse a los que le va bien, a los que son visibles, a los que son importantes, a los que tienen preeminencia, a los que todos ven, a los públicos, a los que reciben aplausos, a los que viven en casas grandes, a los que tienen algo que los demás quieren tener. Zacarías no calificaba, pero el día que él nació, los padres decidieron ponerle Zacarías. A ver, digan todos conmigo, Zacarías. Y el nombre Zacarías significa Dios se recordó o Dios se acuerda de mí. Es posible que los padres de Zacarías tal vez también tuvieron problemas para tener al hijo. Es posible que la madre también haya sido estéril. Es posible que a ella le costó tener descendencia y el día que finalmente tuvo al niño en sus brazos no podía ponerle otro nombre sino Dios se acordó de mí, que en forma de nombre es Zacarías. Así que desde el primer día lo bautizaron con un nombre que hablaba de las memorias de Dios y de un Dios que aun cuando tú pienses que se olvidó de ti, en algún momento alterará el cosmos y alterará los calendarios humanos para acordarse de aquellos que han sido olvidados por todos, hasta por quizás la genética. Él comienza su vida entrando al mundo anunciando en su propio nombre que le sirve y le cree junto con su familia a un Dios que tiene memoria, a un Dios que se acuerda de su creación y a un Dios que en su memoria y en su recordatorio de los que creó también les hace justicia y les tiene misericordia. Pregunto, ¿todavía tú le crees a ese Dios? ¿Todavía crees en el Dios de la justicia, en el Dios de la misericordia, en el Dios del pacto, en el Dios del Señor Jesucristo, en el Dios del Zacarías, en el Dios que sí se acuerda? ¿Cuántos creen en Él? ¿Alguien puede decir un amén mejor que el que has dicho hasta ahora? Ahora, pero ¿cómo tiende a reaccionar una persona con semejante suerte? Y digo suerte entre comillas por una sencilla razón. Yo no creo en la suerte. Pero los seres humanos que somos tan supersticiosos pensamos que la gente tiene buena suerte o mala suerte. Y por eso algunos, si ven un gato negro, dicen: ay, algo malo te va a pasar. ¿Qué culpa tiene el gato de ser negro? ¿Y qué culpa tiene el negro de que a la gente no le guste? Pregunto, ¿el color no lo inventó Dios junto con todas las gamas de colores? Y le dio sabiduría al hombre para mezclarlo. ¿Y por qué el bendito color negro es malo para la gente? Vemos un gato blanco y algunos piensan que es buena suerte, no sé, pero el gato negro es mala suerte. Y la superstición: no pases por debajo de una escalera, que no te barran los pies porque te quedas solterona, que no te den la espalda porque te quedas sin marido. ¿De dónde salieron esos absurdos? Del criterio supersticioso de algunas religiones, incluyendo las religiones nominales que llegaron a Latinoamérica, que le hicieron creer al hombre de que había mala suerte y buena suerte. Y si lo ponemos dentro de ese estándar y esa línea de pensamiento, Zacarías tiene mala suerte, porque es sacerdote y jamás puede hacer para aquello que nació. Es sacerdote y jamás ha puesto sus pies en el templo. Es sacerdote y tiene que pasarse la vida sembrando boniatos. Es hombre, es esposo y no puede ser padre. Ha envejecido y no ha logrado ni profesionalmente, ni espiritualmente, ni físicamente lo que en su juventud y en su niñez soñó. Y me pregunto, ¿cuánta gente habrá en la vida que todavía tiene sueños no cumplidos que se convirtieron en pesadillas? De hecho, ¿cuántos vinieron a América buscando the American dreams and they found the American nightmare? ¿Cuántos llegaron a América buscando el sueño americano y lo que encontraron fue la pesadilla americana? ¿Y cuántos hay en la iglesia que todavía ríen con sus dientes y sus caras por fuera como el payaso y el corazón llora?
como aquel que fue a ver al psiquiatra, al mejor psiquiatra del pueblo. Y ya sus casos habían sido vistos por los psicólogos, y los psicólogos dijeron: la depresión de este hombre ya es un problema psiquiátrico. Mire, este es el referido al mejor psiquiatra del pueblo. Y fue al psiquiatra del pueblo, le contó acerca de sus tristezas, sus depresiones y sus malos momentos y todo lo que en angustia y amargura tenía en el corazón. Y el psiquiatra usó todas las técnicas de psiquiatría para tratar de que este hombre estuviera mejor, porque la psiquiatría no cree en curas. La psiquiatría cree que la persona tiene un diagnóstico y jamás se va a curar, pero vamos a tratar de contener al loquito para que no haga daño. Eso es lo que cree la psiquiatría. Así que en su afán por contener la locura y la depresión crónica de este hombre, finalmente ya el psiquiatra no tiene otra alternativa y le dice: en el pueblo hay un circo famoso que tiene el mejor payaso del mundo. Él hace reír a todos. Vaya a ese circo y usted va a reír como nunca antes, porque lo suyo es necesidad de encontrar la felicidad y la risa, y ese payaso tiene más poder que yo para hacerlo reír a usted. Y el hombre le dijo: no sirve. No me sirve, no me sirve. ¿Cómo no te va a servir si yo he mandado a otro y todos vinieron cambiados y me dicen: al fin reí y se fue la depresión y el payasito me hizo reír? No, no sirve, doctor. ¿Pero por qué no sirve? Porque yo soy el payaso. Y pudiera ser que en esta mañana tú te sientas como el payaso, hablándole de fe a personas sin que tal vez ya tú no creas. Hablándole de un Dios que hace lo imposible y tú en tu vida viviendo imposibles. Hablándole de un Dios que se acuerda, como Zacarías. Cada vez que alguien lo llamaba y le decía: Zacarías, estaban diciendo: Dios sí se acuerda. Y cada vez que le decían su nombre, le apelaban a un Dios que tenía memoria del olvidado. Pero él seguía allí en la tierra, trabajando en la choza, viviendo en la aldea, olvidado, sin venir al templo, sin tener promesa cumplida, sin ver el vientre de su mujer inflarse, sin tener un hijo. ¿Cómo es posible que mi nombre signifique Dios sí se acuerda y de mí se haya olvidado? ¿Cómo reacciona una persona con semejante suerte? Hablando como habla el mundo. Lo más probable es que algunos por algún tiempo luchen para mantenerse firmes y fuertes y demostrar que tienen fe, pero cuando ven que nada sucede, con el tiempo se van metiendo en la sombra, se van metiendo en la depresión, y ya vienen a la iglesia y dicen: levanta las manos. ¿Para qué? Dile gloria a Dios. Y decías gloria a Dios antes, y yo después gloria a Dios, para ahora decir: no, porque yo soy olvidado. Antes hablabas de fe, ahora hablas de calamidades. Antes hablabas de esperanza, ahora te la pasas llorando. Hay muchos que se dejaron vencer, que se quedaron en el camino. Hay otros que frente a lo que no sucede se abandonan a sus placeres y dicen: bueno, si no sucede lo que yo esperaba, si le serví a Dios con tanta fuerza y Él no hizo lo que yo necesitaba, Ricky Martin tiene razón, living la vida loca. Y yo digo esto no para que te rías, sino porque recuerdo a algunos que algún día estuvieron sentados aquí. Los vi con mis ojos, les prediqué, creyeron, lloraron, se arrepintieron, se pusieron de rodillas, pero cuando vieron que nada sucedía de lo que ellos necesitaban que sucediera, entonces le dieron rienda suelta a sus pasiones y hoy están atrapados otra vez por la bebida, atrapados otra vez por las drogas, atrapados otra vez por sus monstruos internos, porque Dios aparentemente para ellos se olvidó de ellos. Pero la Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice en Lucas capítulo 1 versículo 6, Zacarías, y por si no supiéramos y por añadidura su esposa también, Elizabeth, eran justos a los ojos de Dios, cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y luego dice el versículo 7, y no tenían hijos, porque Dios había hecho que ella fuera estéril. ¿Te diste cuenta? Este hombre sin suerte, olvidado por Dios, por lo menos tienen dos características que lo marcan durante toda su vida. Lo primero es que dice la Reina Valera del 60, y en esta versión también, que él era justo delante de Dios.
No importa que el vientre de mi mujer siga sin recibir la bendición. No importa que yo sea un sacerdote olvidado en una aldea trabajando en la agricultura. Yo le sirvo al Dios al cual delante de Él he decidido ser justo. Él no era justo para los hombres, Él era justo para Dios. ¿Lo escuchaste? Justo delante de Dios. La pregunta es, ¿somos justos delante de quién? Lo importante es entender que estamos parados delante de un Dios que demanda nuestra justicia y al que veremos algún día cara a cara. Zacarías lo entendió, y aunque no recibía lo que esperaba, aunque no veía su sueño realizado, igual seguía siendo justo delante de Dios. ¿Será que en esta mañana, en este lugar, en esta tarde, habrá una iglesia que todavía, a pesar de los sueños no cumplidos y de lo olvidado que quedamos de la atención de Dios, todavía podamos ser justos delante de Él? Y luego dice que era intachable delante de los hombres. Tenía una justicia para Dios y un testimonio para los hombres. Pero tú no eres el olvidado, tú no eres el sacerdote de poca monta, tú no eres el agricultor que debiera estar en el templo, tú no eres el padre que tiene hijos. ¿Cómo es que tú todavía le sirves a Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien es justo delante de Dios y es con un testimonio intachable delante de las personas, a pesar de que Dios no le ha dado lo que él espera, ni sus sueños se han hecho, es por una sencilla razón. Y esta es la razón. Ese tipo de personas le sirve a Dios, honra a Dios y ama a Dios, no por lo que Dios hace, sino por quien Dios es. Le sirve a Dios no por lo que Dios hace, sino por quien Dios es. Por eso es que cuando hay esta clase de personas sobre la tierra, el cielo no se puede quedar en silencio permanentemente. Dios no los puede dejar morir con sus sueños olvidados. Tal vez los vea envejecer, los vea como se le pone blanco el cabello, le salen las arrugas, pierden las fuerzas físicas. Y en el momento de extrema debilidad, los sacerdotes en Jerusalén tiran las suertes. Están afuera miles de sacerdotes y sus casas sacerdotales. La de Zacarías tiene unos 700 o más. Y cuando tiran suertes dice, le va a tocar servir a uno de la casa de Abías. Y en ese momento algo se debe haber despertado dentro de Zacarías, porque por primera vez en mucho tiempo su casta sacerdotal está dentro del grupo que va a servir al Señor. Dios comienza a decirle a Zacarías, me estoy acordando de ti. Y luego cuando buscan dentro de la casa y tiran suerte, la suerte cae sobre uno solo. Y el nombre escogido dentro de la casa de Abías es nada más y nada menos que Zacarías. ¿Te imaginas cuando ese hombre escuchó su nombre? Él sabe que esta es la primera y la última vez que entrará al templo. Nunca más tendrá la oportunidad de servir a Dios como lo va a servir ahora. Y le dicen, esta es tu tarea. Vas a entrar al lugar sagrado con una vela prendida y vas a encender el incienso. ¿Te imaginas? Esperar toda tu vida para encender incienso. Pero él lo iba a hacer con altura, con honra a Dios, con adoración. Esta es su única oportunidad en la vida. Dios se acordó de él. Y él entra sabiendo que aunque quizás tiene muchos sueños todavía adormecidos, Dios se acordó de él. Y él entra con el fuego para encender el incienso. Y de momento se opaca la llama de su vela, no porque se apagó, sino porque hay una luz más resplandeciente en el lugar. Justo a la derecha del altar del incienso, un altar de oro que también brillaba, hay un ángel. Y cuando él vio al ángel, ¿te imaginas? Que tú has estado a la sombra y olvidado por el cielo por mucho tiempo y de momento el cielo te visite. ¿Cuál sería tu reacción? Algunos que estamos aquí diríamos, aleluya, gloria a Dios, está aquí. ¿Qué fue lo que tuvo Zacarías? Dice Lucas 5:12, debo recordar, dice que él tuvo miedo. Y aún sabiendo que él tenía miedo, Dios envió a la tierra a su ángel para hablarle a un hombre que lo que experimentaría no sería gratitud o gozo, sino miedo, para darle un mensaje. ¿Te recuerdas lo que te dije al principio? Que Dios te va a usar a pesar de tu debilidad. Dios ya sabe cómo tú vas a responder a los momentos más gloriosos de tu vida.
A lo mejor en ese momento, en lugar de estallar de alegría, de gozo y de alabanza a Dios, vas a estallar de miedo, porque a cada uno le brota lo que hay en el corazón. Y lamentablemente muchas veces lo que hay en nuestros corazones es miedo, es temor. Pero escúchame, iglesia, para que Dios te use y para que Dios se glorifique en tu vida, ni el miedo es necesario que Él lo quite. Porque ni tu miedo va a ser un estorbo para que Dios se glorifique a través de tu vida. Así que tengo un mensaje para ti, liberador. Aunque sientas miedo, sigue delante de Dios. Él se te va a mostrar. El cielo va a venir a tu encuentro. Te va a producir más miedo todavía. Pero eso a Dios no le importa. Porque no se trata de ti ni de tu grandeza, sino de Él y de su grandeza. Dale un aplauso al Señor si tiene fuerza. Y Zacarías es recordado por Dios porque es visitado por el cielo, por el ángel, y no cualquier ángel. Es Gabriel, es el ángel de la presencia, es el que está cerca de Dios, es el que está parado siempre frente al trono esperando un mensaje para ir a la tierra. Es el mismo que vino a ver a María, el que se le apareció en sueños a José. Es Gabriel. Y Dios envía a su ángel para visitar la tierra y para visitar a Zacarías, y lo envía con un mensaje poderoso. Te lo leo. Lucas 1, 13, 14 dice: no tengas miedo, le dijo el ángel, no tengas miedo, Zacarías. Dios, escuchen esto, Dios ha oído tu oración. ¿Alguien quiere decir esto conmigo? Dios ha oído. Vamos a cambiar eso y vamos a decir: Dios ha oído mi oración. Vamos a decirlo en este lugar: Dios ha oído mi oración. Zacarías, Dios escuchó tu oración. Y miren cuál era la petición, porque ahora le dice lo que Dios le va a responder. Dice: Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Dios sabía que no era quemar incienso en el templo, que no era ser sacerdote de turno. Dios sabía que el verdadero deseo de Zacarías era tener un hijo. Y Dios lo lleva al servicio para revelarle su propósito. Y le dice: tu mujer va a quedar embarazada. Pero ahora escucha lo que dice: y lo llamarás Juan, y tendrás gran gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Versículo 15: porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica. Será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, e inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Escucharon esta declaración? Hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, y el de los hijos a los padres. ¿Alguien recuerda esta declaración anteriormente en la Biblia? Dios cerró el período profético hablando Malaquías en el último capítulo de la Biblia, diciendo que vendría Elías, y Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O como dice la traducción viviente, va a restaurar Elías la relación paterna con sus hijos. Va a venir Elías, y ahora Dios le dice a Zacarías: el hijo que voy a poner en el vientre de tu mujer y que te voy a dar la oportunidad de que sea su padre es Elías. No la reencarnación de Elías, sino que el espíritu que estuvo en Elías, el llamado que estuvo en Elías, el poder que estuvo en Elías, se iba a reproducir en el hijo llamado Juan el Bautista de Zacarías. Y yo creo que en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga otra vez, no uno, sino muchos Elías se van a levantar. Y van a ser Elías hombres y Elías mujeres. Porque dice la profecía de Joel capítulo 2: en los últimos tiempos, alguien diga conmigo, en los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los últimos tiempos comenzaron el día de Pentecostés, pero no han terminado. Porque dice Joel que el último día del último tiempo sería con una luna de sangre, y sería con juicio sobre la tierra. Y en ese periodo de tiempo Dios derramaría su espíritu sobre toda carne.
Tus hijos tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, jóvenes visiones, ancianos sueños, y sobre tus hijos derramaré mi espíritu y profetizarán. Creo que antes de que Cristo venga, se levanta una generación de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes y jovencitas, llenos del Espíritu Santo, profetizando el Evangelio, trayendo vida a las relaciones humanas, trayendo de vuelta el corazón de los hombres a Dios. Y nosotros, hoy, nuestra generación, los que tenemos ya edad para ser padres, somos los Zacarías. Es decir, no importa cuál sea tu otro propósito en la vida, y no importa si tienes hijos biológicos o no, Dios quiere que seas un padre generacional. Porque lo que vino a revelarle Dios a Zacarías es esto: Zacarías, no vengo a decirte cuán importante eres, vengo a decirte que Dios te escuchó y te va a dar un hijo que será grande. Tú no eres el grande. Tú no eres el grande, sino que el Dios grande va a ser grande a tu hijo. La grandeza que va a estar en tu hijo, el mensaje que va a tener tu hijo, el espíritu que va a estar en tu hijo, jamás estará en ti. ¿Qué tal si lo único que Dios te dice, el que te escogió, Él te escogió no para que brilles tú, sino para que seas la plataforma sobre la cual la siguiente generación va a brillar? ¿Qué tal si hoy descubre que para lo único que viniste a la tierra fue para ser el padre o la madre biológica de alguien al cual Dios usará con poder en su generación? ¿Qué tal si Dios te está diciendo que todo lo que tú hagas para Dios no será tan relevante como tú quieras que sea, pero va a ser la plataforma para que el relevante Dios se manifieste en los que vienen detrás de ti? Por eso el mensaje es este: nuestra vida no es una isla. Nuestra vida no es algo que vivimos aislado. Nuestra vida es la continuidad de una generación que vino antes de nosotros. Y nuestra vida es el eslabón para que la siguiente generación pueda vivir la fe en una dimensión mayor a la que nosotros hemos vivido y pueda expresar la fe en un mejor testimonio del que nosotros hemos mostrado. Por lo tanto, para que esto suceda, debemos vivir como Zacarías vivió, justo delante de Dios e intachable delante de los hombres. Yo he entendido esto. Dios me llamó. Soy pastor, predico, entiendo todos estos propósitos, pero ahora como nunca antes entiendo que también soy parte de una generación que representa a Zacarías. Y estoy parado frente a ustedes porque serán estos jóvenes que hoy ministran la alabanza, mis hijos biológicos y todos los hijos espirituales de esta casa espiritual, los que marcarán una generación que preparará el camino del Señor, y nosotros veremos a través de ellos suceder lo que jamás vimos a través de nuestras vidas. Por lo tanto, a pesar de toda mi humanidad, de mis errores, de mis pecados diarios, yo tengo que venir delante del trono de Dios y decirle: Señor, cúbreme, y que mi humanidad no me ponga trampas, no me deje en el camino, porque lo que estamos haciendo nosotros es asfaltando el camino, es preparando el camino para que la siguiente generación, que todavía está a la sombra, en su momento reciba la investidura del Espíritu Santo y marque la tierra con el mensaje de vida y de vida eterna. Alguien dele la gloria al Señor en este lugar. Quiero que te pongas sobre tus pies. Dios sí se acuerda.